Eh, Hola y bienvenidos a esta presentación sobre reconocimiento de sujetos mediante el iris. Mi nombre es Darío Caguana, soy estudiante de la Universidad de Cuenca, perteneciente a la Facultad de Ingeniería en la Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones. Hablaremos primero sobre los sensores biométricos. Son dispositivos electrónicos encargados de efectuar mediciones sobre rasgos físicos o de conducta de un individuo para la autentificación de su identidad. Existen tres tipos de características humanas: las estáticas, las dinámicas y las híbridas. Las estáticas generalmente hacen referencia a características físicas como lo son la retina, el iris, los patrones faciales, la forma de la palma de la mano, etc. Las dinámicas son generalmente características del comportamiento humano, entre las cuales estarían la firma, el paso y el tecleo. Las características híbridas son una mezcla de los dos, en las cuales entraría la voz humana. ¿Por qué usar sensores biométricos? Los sensores biométricos ofrecen la capacidad de distinguir entre usuarios con gran confiabilidad. Se basan en características físicas que son únicas para cada persona. Además, los sensores biométricos son totalmente autónomos. No requieren de la intervención humana más que para la adquisición de la señal. Se pensaron para automatizar y agilizar la identificación de los individuos. Eh, Los sensores biométricos en la actualidad tienen varios usos, como controles médicos, identificación de criminales, acceso a sistemas e identificación de usuarios. Es precisamente en este último en el que nos vamos a centrar. Eh, Identificación de usuarios. Para un ser humano, la tarea de reconocimiento de un individuo es una tarea trivial. Se puede distinguir entre una persona y otra basándose en criterios que varias veces son subjetivos. Para una computadora la tarea es un poco más difícil, ya que ésta debe seguir una secuencia de pasos definidos. El iris como variable biométrica. Primero vamos a definir lo que es el iris. El iris, según Wikipedia, es la membrana coloreada y circular del ojo que separa la cámara anterior de la cámara posterior. Posee una apertura central de tamaño variable que comunica las dos cámaras, llamada pupila. Su función principal es controlar la cantidad de luz que penetra al ojo. Otra manera de ver al iris es la parte del ojo que se ubica entre la pupila y la esclerótica, que es la parte blanca del ojo. En esta gráfica podemos ver claramente definida la pupila, el iris y la esclerótica. El iris como variable. El iris posee cualidades especiales que son necesarias para ser evaluadas por un sensor biométrico. Es de fácil acceso, posee un patrón aleatorio. El iris es diferente para cada persona. El iris es muy difícil de alterar y sobre todo es perdurable en el tiempo. Como todo sensor biométrico, el iris se guía de las cuatro etapas para identificar a los usuarios: la captura de la señal, la extracción de datos, la codificación del patrón y la discriminación de patrones. Eh, la primera etapa, la captura de la señal. Para empezar necesitamos una imagen que contenga la variable, en este caso el iris. Las imágenes pueden ser de dimensiones muy variadas, yendo desde 100 por 140 píxeles hasta 480 por 640 píxeles. Lo primordial no es el tamaño, sino más bien que las imágenes sean limpias, es decir, que no estén desenfocadas, ni tengan reflejos ni otros elementos contaminantes. Un aspecto que sí es importante es la ubicación y el tamaño del iris, pues este debe ocupar un porcentaje importante de la imagen y no debe estar ni muy lejos ni muy cerca. Se recomienda distancias de entre 10 a 40 centímetros. Aquí tenemos dos imágenes de un ojo. Vemos que en la primera el iris está totalmente definido, podemos apreciar sus características. La segunda es una imagen un poco más desenfocada, la cual no serviría para un sensor biométrico porque se está perdiendo mucha información. La segunda etapa es la detección del iris. Para esta parte existen un sinnúmero de algoritmos, de los cuales vamos a revisar dos, que son el algoritmo de Kane y la transformada de Hugh en su clase circular. El algoritmo de Kane, desarrollado en 1968, nos permite detectar los vórtices de una imagen basándonos en el principio de la derivada. Se usan las propiedades de la primera derivada. Si tenemos una misma intensidad en una región, la derivada será cercana a cero. Si se presenta un incremento de intensidad suave, la derivada será constante. Y si existen bordes en la imagen, es decir, cambios bruscos de color, la derivada será muy grande. En esta imagen podemos ver que en la frente de la señorita tenemos una intensidad casi constante, por lo que su derivada también sería constante. En la mejilla vemos cómo la intensidad va decrementando, lo cual nos daría una derivada constante. Y
En la parte de la mejilla y del mentón vemos que hay cambios bruscos entre gris claro y gris oscuro, lo cual nos daría una derivada. El algoritmo de Canny tiene varios pasos. El primero es calcular el gradiente de la imagen y a partir de ese construimos dos imágenes, uno con la magnitud del gradiente y otra con la dirección del gradiente. La siguiente etapa es la supresión no máxima. A partir de las dos imágenes anteriores generaremos una tercera imagen en donde ya estará definido el iris como tal. La última etapa es la histéresis de umbral. En esta etapa se plantean dos umbrales, T2 superior y un T1 inferior. Todos los elementos mayores a T2 son considerados como bordes definitivos y los menores a T1 son descartados y pasan a ser el fondo. La transformada de Hue es una herramienta de software ya implementado como librería en algunos casos y sirve para buscar patrones en una imagen que cumplan con ecuaciones de curvas paramétricas. Para nuestro caso, para buscar el iris, debemos usar la transformada de Hue circular, la cual busca precisamente patrones circulares en una imagen. Los resultados vemos que ambos algoritmos tienen un buen desempeño a la hora de encontrar el iris en la imagen. Estos algoritmos también pueden ser susceptibles de errores en presencia de factores como párpados, pestañas o incluso reflejo de los ojos. Un buen reconocimiento del iris es de suma importancia para las siguientes etapas del algoritmo. Vamos con la siguiente etapa, que es la codificación del patrón. En esta etapa, a partir del histograma obtenido, generaremos un código único para cada usuario. Esta etapa de nuevo se divide en tres subetapas. La preparación del histograma, la transformación de coordenadas y la codificación del histograma como tal. Para preparar el histograma podemos mejorar la señal, por así decirlo, mediante algunas técnicas. Una de ellas es el estiramiento del histograma, que si bien nuestro histograma está acotado en valores de 80 hasta 200, nosotros podemos ocupar todos los valores posibles para que la imagen quede más definida. Aquí vemos una imagen en la cual se le estiró al histograma. Vemos que las rugosidades y cavidades del iris son mucho más notorias que en la primera imagen, en la imagen original. También debemos seleccionar muy bien la región del iris a utilizar. Como mencionamos antes, el iris puede estar contaminado por elementos como los párpados y las pestañas. Entonces se llegó a la conclusión de que existen regiones del iris que presentan muy pocos problemas. Estas regiones están claramente identificadas aquí. Las regiones marcadas con negro por lo general tienen la presencia de párpados y pestañas, por lo cuales son eliminadas por algunos algoritmos. De manera extra se determinó que histogramas de color azul eran más susceptibles a ruido, por lo que se sugiere que estas imágenes, si van a ser procesadas, se las pase por un filtro para cambiar su tonalidad a un amarillo. Transformación de coordenadas. Ciertos algoritmos presentan mejores resultados en un cierto tipo de coordenadas. Empezaremos diciendo que el iris, al ser una imagen circular, obviamente deberíamos trabajar en coordenadas polares. Pero no existe una fórmula o una ley que nos diga que no podemos trabajar en coordenadas rectangulares, lo cual también es posible. Aquí vemos cómo pasamos del iris de una forma polar a una forma rectangular. Existen algoritmos para esto, no vamos a profundizar en ello. Llegamos finalmente a la codificación del histograma como tal. Para esta parte se usaron herramientas matemáticas que den resultados confiables, aunque tienen cierto nivel de complejidad. Hablamos de la transformada Wavelet. La transformada Wavelet es una herramienta matemática desarrollada en los 80 para el análisis de señales no estacionarias. Provee análisis de multiresolución con ventanas dilatadas. Las Wavelets permiten reconstruir una señal original a través de las Wavelets. La transformada Wavelet reversa biortogonal consta de 4 subcomponentes: la componente de aproximación, la vertical, la horizontal y la diagonal. Vemos que partiendo de la aproximación, la vertical, la horizontal y la diagonal, podemos calcular las siguientes componentes mediante un algoritmo recursivo. Los resultados. Luego de aplicar la transformada Wavelet a una imagen, lo que vamos a obtener será una gráfica como la que veremos a continuación, y a partir de esa gráfica es que obtendremos la firma digital de cada usuario. A partir de esta gráfica, como dijimos, vamos a obtener
la firma digital mediante el proceso de binarización. El proceso de binarización consiste en convertir la gráfica en un conjunto de unos y ceros. Para esto trazamos una línea en el valor medio de la gráfica y todos los valores que estén por encima de la línea van a ser tomados como 1 y los que estén debajo de la línea serán tomados como 0. Aquí vemos como todos los valores superiores de esta línea serán 1 y los que estén por debajo de la línea será 0. El resultado debería ser algo como esto, que será la firma digital, algo muy parecido a un código de barras. Finalmente, la última parte del reconocimiento de personas es la discriminación y el reconocimiento de patrones. Para esto se utilizó la distancia de Hamming, que es una medida de similitud entre dos palabras binarias o dos códigos binarios. La distancia de Hamming se basa en los bits de error que tienen dos señales en común. Por ejemplo, en este ejemplo vemos que estos dos bytes tienen un error de 2 bits. Finalmente vamos a tener muchas firmas digitales de dos usuarios. Por ejemplo, aquí tenemos dos firmas diferentes. Obviamente sabemos que están diferentes, pero la computadora llegará a esta conclusión mediante el algoritmo de Hamming. Podemos concluir que la identificación de usuarios a través del iris se ha consolidado como uno de los medios más seguros para identificar usuarios debido a las propiedades del iris, como son la imposibilidad de su modificación, fácil registro y perdurabilidad con el tiempo. La tecnología cuenta hoy en día con amplios estudios y desarrollo en investigación, lo que se manifiesta en el surgimiento de nuevos algoritmos y técnicas. Este algoritmo depende de la histograma y su calidad para representar las estructuras complejas del iris y de la codificación. Tiene problemas el algoritmo, por ejemplo, que si dos firmas digitales son 90% iguales, se toma como si pertenecieran a la misma persona, aunque no sea como tal. Como vemos, el sistema no es totalmente infalible. Y eso es todo, gracias por la atención.